Hola, astronautas del Internet. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, me gustaría lanzarles una pregunta que nos acompañará como un hilo conductor durante este ensayo personal: ¿qué es lo que nos hace humanos? Reflexionen sobre eso mientras avanzamos, porque creo que al final de este viaje digital, esa respuesta podría resonar de manera diferente. Ahora, dejando esa inquietud en el aire, quiero abordar un tema que ha estado creciendo como una sombra en los rincones de Internet: las corrientes de pensamiento conocidas como Red Pill o píldoras rojas, y cómo estas ideologías están moldeando o más bien desfigurando la percepción de las relaciones entre hombres y mujeres, reduciendo su complejidad a estereotipos rígidos y dañinos. Empecemos por entender de dónde viene esto. El término Red Pill proviene de la película Matrix, donde tomar la píldora roja significa despertar a una verdad incómoda. En el contexto moderno, especialmente en foros, redes sociales y comunidades en línea como X o Reddit, se ha transformado en un movimiento que promete revelar verdades sobre las dinámicas de género, el amor, el poder y la sociedad. Sin embargo, lo que en teoría podría ser una búsqueda de autoconocimiento, en la práctica se ha convertido en un discurso que, con demasiada frecuencia, denigra tanto a hombres como a mujeres, encerrándolos en roles que no solo son simplistas, sino profundamente injustos. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. ¿No es curioso que algo que se vende como una liberación termine siendo una nueva forma de atar cadenas? Pensemos primero en cómo estas corrientes retratan a los hombres. Según muchos de estos círculos, el hombre ideal, o al menos el que sobrevive en este supuesto mundo despiadado, es una especie de máquina de trabajo, un cajero automático humano que debe levantarse al alba, sudar de sol a sol, y dedicar su vida a acumular riqueza y estatus. Su valor, según esta narrativa, no está en su humanidad, en sus emociones, en su capacidad de amar o de soñar, sino en su cuenta bancaria y en su habilidad para imponerse. Si no cumple con este molde, si se permite ser vulnerable o si prefiere una vida más equilibrada, lo tildan de débil, de beta, de alguien que ha fracasado en la prueba de la masculinidad. Pero, ¿acaso no es eso una trampa? Reducir a un ser humano, con toda su riqueza interior, a un simple proveedor es quitarle la esencia de lo que podría hacerlo único. Y lo peor es que esta presión no solo afecta a quienes abrazan estas ideas, sino también a quienes las rechazan, porque el estigma se cuela en las conversaciones, en los chistes, en las expectativas sociales. Ahora, pasemos al otro lado de la ecuación: la mujer en el lente de las Red Pill. Aquí la simplificación es igual de brutal. La mujer, según estos discursos, se convierte en una figura casi caricaturesca, una ama de llaves perpetua, atrapada en jornadas ilegales de trabajo doméstico sin un sueldo consistente, cuyo único propósito sería servir y complacer. Su valor se mide por su apariencia, su fertilidad o su capacidad de adaptarse a los deseos masculinos, como si fuera un accesorio en la vida de alguien más. Y si osa salir de ese rol, si busca independencia, ambición o simplemente ser ella misma, la acusan de traicionar su naturaleza o de manipular el sistema. Esto no solo es una distorsión de la realidad, sino un ataque directo a la dignidad de las mujeres, que, como los hombres, son mucho más que los estereotipos que alguien decide imponerles desde un teclado. Pero aquí viene lo más inquietante: esta narrativa no solo afecta a quienes son blanco directo de estas ideas, sino que permea la cultura digital y, poco a poco, la sociedad entera. En X, por ejemplo, puedes ver hilos donde se debate acaloradamente sobre estas verdades Red Pill, con argumentos que van desde datos sesgados hasta anécdotas personales exageradas. Y aunque no todos los que participan están de acuerdo, el simple hecho de que estas conversaciones existan normaliza la idea de que los géneros deben encajar en cajas predefinidas. Los jóvenes, que crecen viendo este contenido, pueden empezar a internalizar que el amor, la amistad o la vida en pareja son solo transacciones, un juego de poder donde alguien siempre pierde. ¿No les parece que eso choca con esa pregunta inicial sobre qué nos hace humanos? Porque si lo humano es la capacidad de conectar, de empatizar, de construir algo más allá de roles rígidos,
Entonces estas corrientes están erosionando precisamente eso. Y no pensemos que esto es solo un problema de Internet. Estas ideas se filtran a las relaciones reales, a las conversaciones en la escuela, al trabajo, a las familias. Un chico que crece escuchando que su único valor está en su sueldo puede sentirse perdido si no logra triunfar económicamente. Una chica que escucha que su destino es ser una sirvienta puede dudar de sus sueños más allá de lo doméstico. Y ambos, atrapados en estas narrativas, pueden perder de vista que la verdadera fuerza está en la libertad de ser uno mismo, no en cumplir con un guión escrito por desconocidos en línea. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Parte de la culpa la tienen las plataformas digitales, que amplifican voces extremas porque generan controversia y, por ende, engagement. Otra parte recae en una sociedad que a veces prefiere respuestas simples a preguntas complejas. Pero también hay una responsabilidad compartida. Nosotros, como consumidores, alimentamos este ciclo cada vez que hacernos clic, compartimos o debatimos sin cuestionar. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y mirar hacia adentro. Porque si algo nos hace humanos, tal vez sea nuestra capacidad de dudar, de repensar, de elegir no seguir ciegamente lo que nos venden como verdad absoluta. ¿Qué podemos hacer al respecto? No tengo todas las respuestas, pero creo que empieza por educarnos. Leer más allá de los titulares, escuchar perspectivas diversas, cuestionar las narrativas que nos llegan. Podemos fomentar diálogos en nuestras comunidades, ya sea en persona o en línea, donde se valore la complejidad de ser hombre, mujer o cualquier identidad, sin reducirla a un trabajo o una obligación. Y, sobre todo, podemos recordar que las relaciones humanas, sean de amor, amistad o familia, no son un campo de batalla, sino un espacio para crecer juntos. Así que, astronautas del Internet, mientras cerramos este viaje, vuelvo a esa pregunta inicial, ¿qué nos hace humanos? ¿Es nuestra capacidad de trabajar hasta el agotamiento? ¿Nuestra habilidad para cumplir roles impuestos? O tal vez, y esto es lo que espero, es nuestra libertad para amar, para equivocarnos, para soñar y para construir un mundo donde nadie tenga que encajar en una caja. Reflexionen sobre eso, y si les resuena, compartan sus pensamientos. Gracias por acompañarme en este intento de entender un poco más el universo que habitamos, tanto el digital como el real. Hasta la próxima.